Hola, soy Paul. La historia de hoy es sobre Fidel Castro y su hijo. Deja tu opinión sobre este video en los comentarios y no olvides darle a me gusta y suscribirte. Desde el momento en que nació, Fidel Castro Díaz Balart no fue un niño como los demás, porque su existencia estaba inevitablemente ligada a uno de los hombres más poderosos, influyentes y controvertidos del siglo XX, un líder cuya voz podía cambiar el destino de millones de personas y cuyas decisiones eran capaces de al equilibrio político de todo un continente. Mientras otros niños crecían en hogares comunes, rodeados de rutinas predecibles, escuelas no familias que vivían lejos de la atención pública, él crecía dentro de un mundo completamente distinto, un mundo donde la seguridad, el control y el secreto eran parte de la vida cotidiana, y donde cada aspecto de su existencia estaba cuidadosamente protegido, en cierto sentido, aislado del resto de la realidad. Su padre no era simplemente un padre, sino el líder absoluto de una revolución que ha transformado radicalmente a Cuba. Un hombre cuya imagen estaba presente en todas partes, desde las calles hasta las escuelas, desde los discursos hasta los medios, cuya figura era percibida por millones como un símbolo de poder, resistencia y autoridad. Esa condición convirtió al joven Fidel Castro Díaz Balart en alguien especial desde el primer momento, no por elección propia, sino por el peso de un apellido que lo acompañaría durante toda su vida, un apellido que le otorgaba privilegios extraordinarios, pero que al mismo tiempo le imponía una carga emocional que pocos podían comprender. Durante sus primeros años, su entorno fue cuidadosamente controlado, porque su seguridad era considerada una prioridad absoluta. Y eso significaba que cada persona que entraba en su vida era evaluada, cada visita era revisado, y cada movimiento que realizaba era supervisado de manera indirecta, con el objetivo de garantizar que nada ni nadie pudiera representar una amenaza. Ese nivel de protección creaba una sensación constante de distancia entre él y el mundo exterior, porque aunque físicamente estaba en Cuba, su vida transcurría en una especie de burbuja invisible, separada de la experiencia cotidiana de la mayoría de los ciudadanos, quienes vivían bajo condiciones completamente diferentes. Mientras otros niños aprendían a convivir con la incertidumbre económica, las limitaciones materiales y las tensiones sociales de un país en transformación, él tenía acceso a educación especial, atención personalizada y oportunidades que reflejaban su posición dentro de la estructura del poder. Sin embargo, esos privilegios también tenían un costo emocional que no era visible desde el exterior, que crecer bajo la sombra de una figura tan dominante significaba que su identidad personal siempre estaría subordinada a la imagen de su padre, y que cada paso que diera sería interpretado no como el de un individuo independiente, sino como el del hijo de Fidel Castro. A medida que crecía, esa realidad comenzó a hacerse más evidente, porque su apellido abría puertas, pero también expectativas imposibles de ignorar, expectativas relacionadas con comportamiento, sus decisiones, sus estudios y su futuro, expectativas que no estaban basadas en sus propios deseos, sino en la idea de que debía estar a la altura del legado de su padre. En el entorno político cubano, su presencia era como una extensión simbólica del poder, como una representación de continuidad, como un recordatorio de que la revolución no era solo un proyecto político, sino también una estructura familiar que trascendía generaciones. Eso significaba que su vida no le pertenecía completamente, le pertenecía a la historia. Durante su juventud, fue enviado al extranjero para continuar su educación, una decisión que reflejaba la importancia de su formación, porque su padre comprendía que el conocimiento científico y técnico era fundamental para el desarrollo del país y, al mismo tiempo,
una forma de fortalecer su posición dentro del sistema. Ese viaje lo llevó a la Unión Soviética, donde estudió física nuclear, una disciplina compleja que requería dedicación, inteligencia y disciplina, y que al mismo tiempo lo alejaba físicamente de Cuba, creando una distancia que sería significativa no solo en términos geográficos, sino también emocionales. En ese entorno extranjero, experimentó por primera vez una forma diferente de vida, lejos del control constante de su país, lejos de la presencia directa de su padre y lejos de la estructura que había definido su infancia. Sin embargo, incluso allí, nunca dejó de ser quien era. Nunca dejó de ser el hijo de Fidel Castro. Esa identidad lo acompañaba en cada conversación, en cada interacción y en cada oportunidad, porque su apellido despertaba curiosidad, respeto, interés y, en algunos casos, desconfianza, creando una barrera invisible entre él y quienes lo rodeaban. Aunque intentaba construir su propio camino como científico, como profesional y como individuo, siempre existía la sensación de que su destino estaba inevitablemente vinculado al poder político de su familia. Al regresar a Cuba después de completar sus estudios, fue recibido no solo como un científico, sino como una figura simbólica, como alguien que representaba el futuro potencial del país en áreas estratégicas como la energía nuclear y el desarrollo tecnológico. Su regreso fue presentado como un éxito, como una prueba de que la revolución podía formar a profesionales altamente capacitados, como una señal de progreso. Pero detrás de esa narrativa pública existía una realidad más compleja. Porque aunque tenía conocimientos, oportunidades y reconocimiento, también tenía una carga que nunca había elegido, la carga de representar más grande que él mismo, la carga de vivir bajo una identidad que no podía abandonar, la carga de ser, para siempre, el hijo de Fidel Castro. En ese momento, parecía que su vida estaba destinada al éxito, que su posición le permitiría construir una importante, contribuir al desarrollo de su país y encontrar su propio lugar dentro de la historia. Pero el poder, que lo había tejido desde su nacimiento, también había creado una distancia emocional que sería imposible de ignorar. Una distancia entre él y el mundo, una distancia entre él y su padre, una distancia entre quien era, se esperaba que fuera, y esa distancia, con el paso del tiempo, comenzaría a crecer, porque ser el hijo del hombre más poderoso de Cuba no significaba ser libre, significaba vivir dentro de una historia que ya había sido escrita. Y el verdadero costo de esa historia aún no había comenzado a revelarse. Desde el momento en que nació, Fidel Castro Díaz Balart no fue un niño como los demás, porque su existencia estaba inevitablemente ligada a uno de los hombres más poderosos, influyentes y controvertidos del siglo XX, un líder cuya voz podía cambiar el destino de millones de personas y cuyas decisiones eran que alterar el equilibrio político de todo un continente. Mientras otros niños crecían en hogares comunes, rodeados de rutinas predecibles, escuelas normalias que vivían lejos de la atención pública, él crecía dentro de un completamente distinto. Un mundo donde la seguridad, el control y el secreto eran parte de la vida cotidiana, y donde cada aspecto de su existencia estaba cuidadosamente protegido y preservado, y, en cierto sentido, aislado del resto de la realidad. Su padre no era simplemente un padre, sino el líder absoluto de una revolución que había transformado radicalmente a Cuba. Un hombre cuya imagen estaba presente en todas partes, desde las calles hasta las escuelas, desde los discursos hasta los medios, y cuya figura era percibida por millones como un símbolo de poder,
resistencia y autoridad. Esa condición convirtió al joven Fidel Castro Esbalalar en alguien especial desde el primer momento, no por elección propia, sino por el peso de un apellido que lo acompañaría durante toda su vida, un apellido que le otorgaba privilegios extraordinarios, pero que al mismo tiempo le imponía una carga emocional que pocos podían comprender. Durante sus primeros años, su entorno fue cuidadosamente controlado, porque su seguridad era considerada una prioridad absoluta, y eso significaba que cada persona que entraba en su vida era evaluada, cada lugar que visitaba era revisado, y cada movimiento que realizaba era supervisado de manera indirecta, con el objetivo de garantizar que nada ni nadie representara una amenaza. Cuando Fidel Castro Díaz-Balart regresó a Cuba después de completarse en la Unión Soviética, lo hizo como un hombre preparado, con conocimientos avanzados y con una formación que pocos poseían, pero también eso como alguien cuya identidad estaba enormemente condicionada por el peso de su apellido, que no solo representaba poder, sino también circunstancias constitutivas imposibles y una ausencia emocional que había comenzado mucho antes de que él pudiera comprenderla completamente. Desde el primer momento de su regreso, su presencia fue interpretada no como el regreso de un joven científico que buscaba desarrollar su carrera, sino como el retorno del líder máximo, como el heredero simbólico de una revolución que no permitía la existencia de vidas verdaderamente privadas dentro de su círculo más cercano. Las instituciones, los funcionarios, las personas que lo rodeaban no lo veían únicamente como Fidel, sino como una extensión del Castro, como una figura que debía cumplir un papel dentro de una narrativa más amplia, una narrativa que no le pertenecía completamente, de la cual no podía escapar. Su padre, que era capaz de hablar ante multitudes y de tomar decisiones que afectaban el destino de millones, mantenía con él una relación compleja, marcada por el respeto, la distancia y una emocional que nunca fue complacida en público, porque aunque existía ogros académicos, también existía una barrera invisible por el poder, una barrera que hacía imposible una relación verdaderamente normal entre un padre y un hijo. El comandante no era simplemente un padre que regresaba a casa después de un día de trabajo, sino un hombre cuya vida estaba absorbida por el Estado, por la revolución y por la historia, y esa realidad significaba que incluso los momentos familiares estaban subordinados a responsabilidades políticas que nunca desaparecían. En los espacios donde vivía y trabajaba, Fidel Castro Díaz-Balart estaba rodeado de personas que lo trataban con respeto formal, pero también con una cautela evidente. Por todos sabían quién era, todos sabían lo que representaba, y todos sabían que cualquier interacción con él tenía implicaciones que iban más allá de una relación personal normal. Ese tipo de entorno crea una forma de soledad, una soledad que no se basa en la ausencia física de personas, sino en la imposibilidad de saber quién es sincero y quién actúa por miedo, por conveniencia o por obligación. Aunque tenía acceso a oportunidades, a recursos y a posiciones importantes dentro del sistema científico cubano, también vivía de una estructura que limitaba su libertad personal, porque cada decisión que tomaba podía ser interpretada como una decisión política, cada palabra que decía podía ser analizada y cada error podía tener consecuencias que no afectaban solo su vida, sino la imagen de su padre. A medida que avanzaba en su carrera científica, especialmente en la energía nuclear, comenzó a asumir responsabilidades que reflejaban la confianza que el gobierno depositaba, pero esa confianza no era completamente libre de condiciones, porque su posición estaba inevitablemente vinculada a su identidad familiar, lo que significaba que su nunca era recibido únicamente como su propio esfuerzo, sino también como consecuencia de su apellido. Ese hecho generaba una presión psicológica constante, una presión que no podía eliminarse mediante el trabajo, el estudio o el éxito profesional.
porque no se trataba de demostrar capacidad, sino de vivir bajo una identidad que siempre estaba definida en relación con otra persona. En privado, esa presión comenzaba a manifestarse de maneras que no eran visibles en los discursos oficiales ni en las apariciones públicas, porque, aunque en el exterior daba la imagen de un profesional competente y disciplinado, en el interior comenzaba a experimentar el peso emocional de una vida que no había elegido completamente. La revolución había definido su destino antes de que él pudiera definirlo por sí mismo. La historia había hablado antes de que él pudiera hablar. El poder había decidido antes de que él pudiera decidir. Su relación con su padre seguía siendo distante en términos emocionales, no por falta de reconocimiento, sino por la naturaleza misma del poder que Fidel Castro ejercía, un poder que no dejaba espacio para vulnerabilidad, para debilidad, para relaciones que no estuvieran subordinadas a la lógica de la autoridad. Ese tipo de entorno no permite conversaciones simples, no permite confesiones personales, no permite emocional. Como resultado, Fidel Castro Díaz Balart comenzó a vivir en una dualidad constante. En el lado era un científico respetado, con acceso a recursos y con una posición privilegiada dentro del sistema. Pero por otro lado era un hombre que no podía escapar de una identidad que nunca había elegido completamente o identidad que lo acompañaba en cada momento, en cada espacio y en cada silencio. La presencia de su padre estaba en todas partes, incluso cuando no estaba físicamente presente. Estaba en las instituciones, en las decisiones, en las expectativas, en el futuro imaginaban para él. Ese tipo de vida no deja espacio para el anonimato, no deja espacio para el error, no deja espacio para el fracaso. Cada paso debía ser correcto, cada decisión ser segura, cada movimiento debía ser controlado. Pero el costo de ese control comenzaba a acumularse lentamente, como una presión invisible que no desaparece, que no se disuelve y que no se puede ignorar indefinidamente. Con el paso del tiempo, esa presión comenzaría a afectar no solo su vida profesional, sino también su estabilidad emocional, su sentido de identidad y su relación con el mundo que lo rodeaba. Porque vivir a la sombra de uno de los hombres más poderosos del siglo XX no significaba vivir protegido. Significaba vivir observado. Significaba vivir definido. Significaba vivir atrapado en una historia que nunca fue completamente suya. Y esa historia, que había comenzado con privilegios y promesas, pronto comenzaría a revelar un costo mucho más profundo y mucho más doloroso de lo que cualquiera había imaginado. A medida que los años avanzaban y su posición dentro del sistema científico cubano, Fidel Castro Díaz Balart comenzó a experimentar una realidad que podían ver desde el exterior, una realidad no por la falta de oportunidades, sino por la falta de libertad emocional, por la constante de ser observado y por la imposibilidad de existir fuera de la sombra de su padre, una sombra que no desaparecía ni en los espacios más privados. Aunque oficialmente ocupaba cargos importantes y participaba en proyectos estratégicos que reflejaban la confianza del gobierno en su capacidad. Esa misma confianza está una vigilancia silenciosa que formaba parte de la lógica del poder en el que había crecido, un poder que no distinguía completamente entre protección y control, y que con personal en una extensión del sistema político. En cada reunión, en cada conversación y en cada interacción, existía una conciencia permanente de que su identidad no le pertenecía exclusivamente a él, sino que estaba vinculada a una figura histórica que había el destino de una nación entera, una figura cuya presencia simbólica condicionaba cada aspecto de su vida
incluso en los momentos en que estaba físicamente presente. Esa presión no era visible en forma de órdenes explícitas ni de restricciones formales, sino en forma de expectativas, de silencios significativos y de una estructura social donde todos sabían que su comportamiento debía reflejar la imagen del apellido que llevaba, un apellido que no permitía debilidad, error ni desviación. La consecuencia de esa estructura fue una forma de aislamiento que no se basaba en la soledad física, sino en la imposibilidad de construir relaciones completamente sinceras, porque nunca podía estar seguro de si las personas que lo rodeaban lo veían como individuo, como símbolo, como amigo o como representación del poder. Ese tipo de aislamiento crea una distancia emocional que no puede eliminarse con compañía, porque no se trata de la cantidad de personas presentes, sino de la calidad de la conexión humana, una conexión que resulta difícil de alcanzar cuando la persona está permanentemente asociada a una figura histórica dominante. En privado, comenzó a experimentar un conflicto interno que no podía expresar abiertamente, porque hacerlo implicaría reconocer una vulnerabilidad que no era compatible con la imagen pública que debía mantener, una imagen de estabilidad, confianza y continuidad. La presión de cumplir con expectativas externas comenzó a interferir con su sentido de identidad personal, creando una tensión constante entre quien era como individuo y quien se esperaba que fuera como hijo del líder. Ese tipo de tensión psicológica no aparece de manera repentina, sino que se desarrolla gradualmente, acumulándose con el tiempo hasta convertirse en una presencia permanente que afecta la forma en que una percibe su propio valor, su libertad y su futuro. A pesar de sus logros académicos y profesionales, comenzó a sentir que su vida no le pertenecía completamente, que sus decisiones estaban condicionadas por factores que no podía controlar y que su destino había sido definido por una historia que existía antes de su nacimiento. La sensación de vivir dentro de un papel, dentro de una narrativa predefinida, comenzó a generar una desconexión entre su identidad pública y su experiencia privada, una desconexión que no podía resolverse mediante el éxito profesional ni mediante el reconocimiento institucional. Ese tipo de conflicto interno no es visible para el mundo exterior, porque desde afuera todo parece funcionar con normalidad, todo parece estar en orden y todo parece seguir el curso esperado. Pero en el interior, la realidad era diferente. La relación con su padre seguía marcada por la distancia emocional que había definido su vida desde el principio, una distancia que no era el resultado de un conflicto abierto, sino de una estructura de poder que no permitía la existencia de una relativamente igualitaria entre ambos. Fidel Castro no era solo un padre, era una figura histórica, era una institución, era el centro de un sistema, y esa realidad hacía imposible una conexión completamente humana, porque incluso los momentos personales estaban inevitablemente influenciados por el peso de la historia, por las responsabilidades del liderazgo y por la lógica de la revolución. Como resultado, Fidel Castro Díaz-Balart comenzó a experimentar una forma de soledad que no podía compartirse ni explicarse fácilmente, una soledad que existía incluso en los espacios más protegidos, porque no se trataba de la ausencia de personas, sino de la ausencia de una identidad completamente propia. La presión psicológica comenzó a manifestarse en su vida cotidiana de maneras sutiles pero significativas, afectando su estado emocional, su percepción de sí mismo y su relación con el entorno.
creando una senda constante de tensión que no desaparecía incluso en los momentos de aparente tranquilidad. Ese tipo de presión tiene una forma visible, no tiene un rostro, no tiene un momento específico de inicio, pero presente, siempre presente. A medida que el tiempo avanzaba, la distancia entre su identidad pública y su realidad privada continuaba creciendo, creando una fractura interna que no podía indefinidamente, una fractura que representaba el costo emocional de vivir dentro de una estructura de poder que no permitía la existencia de vidas completamente independientes. El mundo lo veía como privilegiado. El sistema lo veía como símbolo, pero en su interior comenzaba a sentirse atrapado, porque el poder que lo había protegido durante toda su vida también lo había aislado del mundo real. Y esa contradicción comenzaría a definir el siguiente capítulo, su historia, en las decisiones, en las expectativas, en el futuro, y más imaginaban para él. Ese tipo de vida no deja espacio para el anonimato, no deja para el error, no deja espacio para el fracaso. Cada paso debía ser correcto, cada decisión ser segura, cada movimiento ser controlado, pero el costo de ese control comenzaba a acumularse lentamente, como una presión invisible que no desaparece, que no se disuelve y que no se puede ignorar indefinidamente. Con el paso del tiempo, esa presión comenzaría a afectar no solo su vida profesional, sino también su estabilidad emocional, su sentido de identidad y su relación con el mundo que lo rodeaba. Porque vivir a la sombra de uno de los hombres más poderosos del siglo XX no significaba vivir protegido, significaba vivir observado, significaba vivir definido, significaba vivir atrapado en una historia que nunca fue completamente suya. Y esa historia, que había comenzado con privilegios y promesas, pronto comenzaría a revelar un costo mucho más profundo y mucho más doloroso de lo que cualquiera había imaginado. Con el paso de los años, la presión psicológica que Fidel Castro Díaz había acumulado desde su juventud comenzó a transformarse en algo más profundo y más difícil de controlar, porque ya no se trataba únicamente de externas o de responsabilidades profesionales, sino de una fractura interna que afectaba su sentido de identidad, su estabilidad y su capacidad, un propósito personal dentro de una vida que siempre había estado definida por fuerzas que no dependían completamente de él. Aunque continuaba desempeñando funciones dentro del ámbito científico y mantenía una imagen pública de normalidad, comenzaba a experimentar una sensación creciente de vacío. Uno podía explicarse fácilmente mediante factores externos, porque desde el punto de vista material y profesional, su vida seguía siendo privilegiada en comparación con la de las personas que vivían en Cuba. Sin embargo, el privilegio no siempre protege contra el aislamiento emocional, especialmente cuando ese privilegio está acompañado por una pérdida gradual de autonomía, por la conciencia constante de vivir dentro de un sistema que define cada aspecto de la existencia y por la imposibilidad de escapar de una identidad que nunca fue completamente elegida. La vida dentro de la estructura del poder crea una paradoja difícil de resolver, porque ofrece seguridad y estabilidad, pero al mismo tiempo limita la libertad individual, creando una existencia donde las decisiones personales están inevitablemente condicionadas por consideraciones políticas, históricas y simbólicas. En el caso de Fidel Castro Díaz Balart, esa paradoja comenzó a manifestarse en forma de desgaste emocional, un desgaste que no era visible desde el exterior, pero que afectaba profundamente su percepción del futuro, su motivación y su sentido de pertenencia.
Las personas que lo rodeaban continuaban tratándolo con respeto formal, pero ese respeto estaba inevitablemente ligado a su apellido, creando una distancia que impedía la existencia de relaciones completamente espontáneas y auténticas. Con el tiempo, comenzó a experimentar episodios de introspección cada vez más frecuentes, momentos en los que reflexionaba sobre su vida, sobre las decisiones que había tomado y sobre las posibilidades que nunca había tenido la oportunidad de explorar, porque su destino había sido definido desde el principio por una historia que no había comenzado con él. Esa reflexión constante no siempre conduce a respuestas. A veces se llaman más preguntas. Preguntas sobre identidad. Preguntas sobre libertad. Preguntas sobre propósito. A medida que envejecía, la distancia emocional entre él y el mundo que lo rodeaba se hacía más evidente, porque aunque continuaba siendo parte de una estructura institucional, esa estructura no podía llenar el yo personal que se había desarrollado con el tiempo, un vacío que no podía resolverse mediante reconocimiento profesional ni mediante estabilidad material. Su relación con su padre seguía marcada por el respeto y por la distancia que había definido su vida desde el principio, una distancia que no era el resultado de un conflicto abierto, sino de una dinámica de poder que hacía imposible la existencia de una relación completamente igualitaria. Fidel Castro seguía siendo el líder, seguía el símbolo, seguía siendo el centro de la historia, y en esa historia, el papel de su hijo nunca fue completamente suyo. La presión interna comenzó a afectar su bienestar psicológico de una manera más directa, creando una sensación persistente de ansiedad y de pérdida de control sobre su propia vida. Una sensación que no compartirse abiertamente, debido a las implicaciones personales y políticas, quería reconocer esa vulnerabilidad. Ese tipo de sufrimiento es invisible para el mundo exterior, porque no deja marcas físicas evidentes, pero afecta profundamente la forma en que una persona experimenta el tiempo, el futuro y su propio lugar en el mundo. En privado, pasaba más tiempo solo, reflexionando, leyendo o simplemente observando el entorno que lo rodeaba, como si intentara encontrar una forma de reconciliar su identidad personal con la historia que había definido su vida. La soledad es una ausencia física, a veces una ausencia emocional, una ausencia de conexión, una ausencia de libertad. Mientras el mundo continuaba viendo en Fidel Castro una figura histórica inmensa, su hijo comenzaba a experimentar una realidad completamente distinta, una realidad marcada no por el poder, sino por las consecuencias psicológicas de haber crecido dentro de él. El contraste entre la imagen pública y la experiencia privada se hacía cada vez más difícil de sostener, creando una tensión que no podía resolverse mediante cambios externos, porque su origen estaba en la estructura misma de su vida. Ese tipo de conflicto interno no desaparece con el tiempo. Se acumula, se profundiza, se transforma y eventualmente comienza a alterar la forma en que una persona ve el futuro. Lo que desde el exterior parecía una vida de privilegio y estabilidad, desde el interior comenzaba a sentirse como una existencia limitada por fuerzas que no podían cambiarse fácilmente. La historia que lo había protegido también lo había definido. El poder que lo había elevado también lo había aislado. Y esa realidad comenzaba a acercarlo lentamente a un punto del que no sería fácil regresar. Con el paso del tiempo, el conflicto interno que Fidel Castro Díaz Balart había llevado dentro durante tantos años
comenzando a transformarse en una carga emocional cada vez más difícil de sostener, porque no solamente de momentos de duda o tristeza, sino de una sensación persistente de desconexión que afectaba su relación con el mundo, con su identidad y con el futuro que había parecido definido con claridad. Desde el exterior, su vida continuaba siendo vista como la había alcanzado un nivel significativo de reconocimiento profesional, que había ocupado posiciones importantes dentro del ámbito científico cubano y que había contribuido al desarrollo de proyectos estratégicos relacionados con la tecnología y la energía, pero esa imagen pública no reflejaba completamente la realidad emocional que existía detrás de ella. El peso psicológico de vivir durante décadas bajo la sombra de una figura histórica tan dominante había creado una distancia entre su identidad pública y su experiencia privada, una distancia que no podía resolverse mediante el éxito profesional ni mediante el reconocimiento institucional, porque su origen estaba profundamente ligado a la forma en que su vida había sido definida desde el principio. A medida que envejecía, comenzó a experimentar periodos de introspección, momentos en los que se retiraba del entorno social y profesional para pasar tiempo en soledad, reflexionando sobre el camino que había recorrido y sobre las decisiones que nunca había tenido de tomar libremente, porque su existencia había estado condicionada por una historia que había comenzado antes de su nacimiento. Ese tipo de reflexión no siempre conduce a respuestas claras, pero puede intensificar la sensación de aislamiento, especialmente cuando una persona cuestionar no solo el pasado, sino del significado de su propio papel dentro de una estructura que no puede cambiar. Las personas cercanas a él comenzaron a notar cambios sutiles en su comportamiento, cambios que no eran dramáticos ni evidentes, pero que reflejaban un estado emocional cada vez más complejo, marcado por la introspección, la distancia y una aparente desconexión de las dinámicas que antes habían definido su vida cotidiana. Aunque continuaba cumpliendo con sus responsabilidades, esa continuidad no eliminaba la presencia constante de un conflicto interno que había crecido lentamente con el tiempo, alimentado por años de presión, expectativas y una identidad que nunca había sido completamente suya. La vida dentro de una estructura de poder crea una paradoja que no siempre es visible, porque ofrece estabilidad y protección, pero al mismo tiempo puede limitar la capacidad de una persona para construir una identidad independiente, creando una existencia donde el individuo se convierte en una extensión de una historia más grande que él mismo. En el caso de Fidel Castro Díaz Balart, esa paradoja comenzó a manifestarse en forma de una profunda introspección que lo llevaba a reevaluar su vida, su relación con el poder y su lugar dentro de una narrativa que había definido su existencia durante décadas. El contraste entre la imagen pública y la experiencia privada se hacía cada vez más evidente, porque aunque el mundo lo veía el hijo de un líder histórico, él vivía la realidad de ser un individuo que buscaba significado dentro de una vida que había estado marcada por la influencia de fuerzas que no podía controlar. Ese tipo de conflicto interno no tiene soluciones simples, porque no se trata de cambiar circunstancias externas, sino de reconciliar una identidad personal con una historia que no puede modificarse. Con el paso del tiempo, la distancia emocional entre él y el mundo continuó creciendo, creando una sensación de aislamiento que no podía eliminarse mediante el contacto social ni mediante el reconocimiento profesional, porque su origen estaba profundamente ligado en que había vivido su vida desde el principio. El poder que había definido su existencia también había limitado su libertad emocional, creando una realidad donde la protección y el aislamiento existían simultáneamente.
donde el privilegio y la soledad formaban parte de la misma experiencia. En sus últimos años, esa realidad se convirtió en una presencia constante, una presencia que no podía ignorarse ni evitarse, porque formaba parte de la estructura misma, una estructura que había sido construida alrededor del poder, la historia de un apellido que nunca dejó de definir su identidad, aunque desde el exterior su vida seguía siendo vista como parte de la historia de una nación. Desde el interior su experiencia era la de un hombre que había vivido toda su vida dentro de una narrativa que no había elegido completamente, una narrativa que le había dado propósito, pero también le había quitado algo fundamental, la posibilidad de ser simplemente él mismo. Ese tipo de vida deja más marcas invisibles, marcas que no aparecen en documentos oficiales, marcas que no se mencionan en discursos, marcas que no pueden medirse, pero que existen y que eventualmente cambian todo. El final de su historia no fue un evento repentino desde el punto de vista emocional, sino la conclusión de un proceso largo y silencioso que había comenzado muchos años antes, un proceso definido por la presión psicológica, el aislamiento emocional y la dificultad de reconciliar una identidad personal con el peso de una historia que nunca dejó de estar presente. El hombre que había nacido dentro del poder había pasado toda su vida tratando de encontrar su propio lugar dentro de él. Y en ese proceso había descubierto que el poder puede proteger el cuerpo, pero no siempre protege la mente. Cuando la vida de Fidel Castro Díaz Balart llegó a su final, no solo terminó la historia de un hombre, sino también el recorrido silencioso de alguien que ha existido toda su vida dentro de una estructura de poder que lo había definido desde el principio, una estructura que le había ofrecido protección, privilegios y oportunidades, pero que también había limitado su libertad emocional, su identidad, capacidad de vivir completamente fuera de la sombra de su apellido. Su muerte no fue únicamente un evento personal. Fue un momento que obligó a muchos a reflexionar sobre el costo invisible del poder, sobre las consecuencias humanas de crecer dentro de una narrativa histórica que no permite vidas completamente independientes, y sobre el peso psicológico de existir como parte de un símbolo que trasciende al individuo. En los medios oficiales, su vida fue recordada principalmente por sus logros profesionales, por su contribución al desarrollo científico y por su papel dentro de las instituciones cubanas. Pero más allá de esos reconocimientos formales, existía una historia más compleja, una historia que no podía asumirse únicamente en cargos, títulos o responsabilidades. Era la historia de un hombre que había pasado toda su vida intentando encontrar un equilibrio entre su identidad personal y el peso de una herencia que nunca había elegido completamente. El apellido Castro había definido su existencia desde el momento de su nacimiento, creando una realidad donde cada paso que daba estaba inevitablemente vinculado a una figura histórica que había transformado el destino de una nación entera, una figura cuya presencia era tan dominante que hacía imposible la existencia de una identidad completamente independiente. Esa realidad no desapareció con el tiempo, no desapareció con el éxito profesional, no desapareció con la edad, porque el poder no solo define el presente, define el pasado y define el futuro. Después de su muerte, su historia continuó siendo objeto de reflexión, no como la historia de un líder político, sino como la historia de alguien que había vivido dentro del poder sin haberlo elegido. Algo la vida representaba una dimensión humana que a menudo ve invisible en las narrativas oficiales sobre figuras históricas. Su vida mostraba que el poder no afecta únicamente a quienes lo ejercen directamente,
sino también a quienes viven dentro de su órbita, a quienes crecen dentro de sus estructuras y a quienes heredan sus consecuencias. Para muchos, su historia se convirtió en un recordatorio de que el privilegio y la protección no siempre es bienestar emocional, porque la libertad personal no depende únicamente de las circunstancias externas, sino capacidad de una persona para construir su propia identidad fuera de las expectativas impuestas por otros. El mundo había visto a su padre como un líder, como un símbolo, como una figura histórica. Pero él había vivido la experiencia de ser el hijo de ese símbolo. Una experiencia que implicaba no solo privilegios, sino también limitaciones, que no siempre eran visibles desde el exterior. La diferencia entre la imagen pública y la experiencia privada es una de las realidades más complejas del laberinto del poder, porque desde afuera todo parece claro, todo parece definido, todo parece sólido. Pero desde adentro, la realidad puede ser completamente distinta, puede ser silenciosa, puede ser solitaria, puede ser invisible. Su historia no fue una historia de poder personal, sino una historia de cercanía al poder, una cercanía que le dio acceso a oportunidades únicas, pero que también creó una distancia emocional que nunca desapareció completamente. El sistema que lo había protegido también lo había definido. La historia que lo había elevado también lo había limitado. Y esa paradoja es una de las lecciones más profundas de su vida, porque demuestra que el poder no siempre se experimenta de la misma manera desde todos los ángulos. Para algunos, el poder es control. Para otros, es responsabilidad. Para otros, es protección. Pero para quienes crecen dentro de él sin haberlo elegido, el poder puede convertirse en una estructura que define cada aspecto de la existencia sin ofrecer necesariamente la libertad que parece prometer. Después de su muerte, su nombre permaneció ligado a la historia de Cuba, pero no como el nombre de un líder, sino como el nombre de alguien que había vivido dentro de una historia más grande que él mismo, alguien que había el lado humano de una narrativa política que a menudo se presenta en términos abstractos. Su historia no cambió el curso de la revolución, no redefinió el sistema, no alteró el equilibrio político, pero reveló algo importante. Reveló costo humano del poder, porque al final, más allá de los discursos, más allá de los símbolos y más allá de la historia oficial, existía un hombre que había pasado toda su vida tratando de entender su lugar dentro de una narrativa que nunca fue completamente suya. Un hombre que había nacido dentro del poder, que había vivido dentro del poder, que no había sido completamente libre de él. Y esa es la verdad más silenciosa y más profunda de todas. Porque el poder puede definir una vida, pero no siempre puede darle paz.